Uno de los temas importantes en esto de entender cómo estaba parado el mundo, sobre todo el mundo europeo, a principios del siglo XX, las postrimerías de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, es el tema de la educación. La educación sistemática, que continúa aún hoy, comienza principalmente a finales del siglo XVIII, en Francia, en Prusia, en Inglaterra. Va a lograr un crecimiento importante en la segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX se va a masificar indudablemente en la mayoría de los países y por lo menos la educación primaria a gran parte de la población. La educación, dice la autora, tiene un doble juego, ¿no? Por un lado, esta cuestión Foucaultiana de la máquina de disciplinamiento, de la máquina de configurar ciudadanos, pero por otro lado, las herramientas que requerimos, que necesitamos para liberalizar nuestro pensamiento. Entonces acá es donde se habla de la educación tallando ese doble juego, ¿no? Ese doble juego. Por un lado, es el lugar que nos marca e intenta configurar nuestra forma de pensar, nuestros conocimientos, el sentido común, la importancia de ciertos contenidos y otros no. Eso cada país los va a ir diagramando a lo largo del tiempo. Pero por otro lado, son estos elementos los que nos dan la libertad en nuestras búsquedas, en nuestros pensamientos y en nuestra crítica. Entonces, dice la autora, a principios del siglo XX, gran parte de la población europea está entrecruzada entre estos dos fuegos. Y eso es un punto de tensión interesante. La otra cuestión es la cuestión cultural. Hay algunas cuestiones técnicas que se desarrollan, el tema de la grabación de discos, el tema de las impresiones y el tema del cine, que es un capítulo aparte, que indudablemente van a democratizar la cultura, por lo menos en un sentido material, por lo menos en un sentido material. Vamos a tener mayor acceso a música, digo, ya no va a ser necesario tener que ir a un teatro para escuchar a un cantante. En cualquier latitud lo voy a poder escuchar desde un disco. Por supuesto, no todos tienen acceso al disco, pero van a ser muchos más los que tengan acceso al disco que los que pueden ir al teatro a verlo en vivo. Eso no hay duda. Y el cine, sí, el cine va a tener un impacto. Si bien los autores por ahí diferencian lo que va a suceder en Estados Unidos de lo que va a suceder en Europa, pero principalmente en Estados Unidos el cine va a tener un impacto muy, pero muy profundo en la cultura, en la forma de relacionarse, en la forma de pensar. Bueno, va a tener un impacto muy fuerte, va a generar una industria nueva, con un capital de producción cercano en muchos países a lo que es la misma industria, así que la industria metalmecánica, si se quiere. Entonces estamos hablando de un cambio profundo, ¿no? Bueno, esto sucede, llegamos a la Primera Guerra Mundial con hogares en donde hay tocadiscos, no en todos, pero en muchos, en donde se puede tener acceso a mayor cantidad de libros y donde la mayoría de las familias pueden ir a ver una película o tener mayor acceso también a los mismos teatros, a ciertas galerías de arte. Hay un mayor movimiento cultural muy impactante en esta primera mitad del siglo que, como dije anteriormente, tiene que ver también con algunas cuestiones técnicas, ¿no? Por supuesto. Y la autora hace finalmente hincapié en lo que es el mundo de las ideas. El mundo de las ideas
Hay una idea que muy profunda que ya viene desde el iluminismo, y después es bandera de lo que va a ser el positivismo, ¿no? Como corriente de pensamiento, que es esta idea del progreso indefinido. Se pensaba que en un sistema industrial, en un sistema liberal, en un sistema capitalista, el progreso iba a ser indefinido. Y lo que empezamos a ver es que a principios del siglo XX se empiezan a poner en duda ciertos límites de este progreso. Poner en duda ciertos límites del progreso pone en duda a la economía, pone en duda a la política, pone en duda a la industria y pone en duda a la misma cultura, ¿no? Es una cadena que se retroalimenta. Aparece Freud a finales del siglo XIX y habla del inconsciente. Se dice que es una nueva revolución del pensamiento, ¿no? Aquella primera revolución de Copérnico, cuando dice que en realidad el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y acá en el siglo XIX aparece Freud diciendo de que hay algo que tenemos todos, que es el inconsciente, que no podemos manejarlo. Que en última instancia podemos apelar a empezar a entenderlo, pero que es inmanejable y nos saca nuestro propio gobierno de nuestro propio cuerpo. Eso en el siglo XIX es una idea impactante. Hoy, bueno, puede ser una idea más, pero en el siglo XIX hacer ese planteo y tener el aval científico de poder hacerlo, el aval cultural de poder hacerlo, está hablando de un cambio de época. En la sociología, Durkheim y Weber, que son bueno, los popes de esta época, ¿no? Principalmente en el pensamiento sociológico, y esto que veníamos hablando antes, de la aparición de las masas y demás, bueno, también estudian qué pasa con la sociedad cuando se caen las costumbres, cómo las mantenemos en cohesión, cómo la mantenemos unida. Bueno, todas estas ideas se enmarcan en este tiempo y van a tener un impacto profundo en el mundo europeo, americano. Van a tener un epicentro muy fuerte en lo que va a ser Europa y después vamos a ir viendo cómo se propaga al resto del mundo. Por eso empezamos este video hablando de que con la muerte del archiduque empezaba la Primera Guerra Mundial e intentamos responder por qué. Y vimos acá que hay causas cercanas que tienen que ver con conflictos ahí alrededor de Sarajevo, de Bosnia, de Serbia, del Imperio Otomano, de Austro-Hungría, por supuesto, pero también hay algunas causas más lejanas que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la sociedad. Todo este cóctel nos pone en el umbral de mediados de 1914, en donde comienza la Primera Guerra Mundial. Pero para adentrarnos en la Primera Guerra Mundial, eso va a ser parte de otra clase.